Bueno, pues muchas gracias a José Antonio y a María José y a todos los que estáis aquí presentes en este tiempo tan difícil. Yo, para captar vuestra benevolencia, diré que mi vocación nació como catequista, precisamente en una parroquia, en una comunidad juvenil, allá en mi pueblo, en Murcia, en Alcantarilla, en San Pedro, y era una comunidad de los años 80, en esa primavera, que eran cientos de jóvenes, y a mí me dijeron de ser un catequista de confirmación, y realmente ahí profundicé mi fe. Fue una experiencia muy dinámica, muy explosiva, y con 20 años pues dejé la universidad, estudiaba biología, dejé el deporte, dejé la parroquia y cogí la maleta y me fui a Valencia a ser fraile. Y realmente desde ahí pues ha sido... Tengo currículum porque ya tengo años. Ya tengo carnet de identidad, ¿no? Ya uno suma, ¿no? Y quisiera pues captar esa benevolencia con vosotros, ¿no? Porque cuando se me invita para compartir este momento de un tipo retiro en esta parroquia tan acogedora, yo me creía que iba a ser mucho más fría o más distante, pero que la distancia ahora no nos las imponen, no las iglesias, ¿no? Sino más bien las normas que precisamente tenemos que ser humildes y cumplirlas, ¿no? Entonces, cuando realmente a mí se me ha dicho que me invitaban para daros un tipo retiro sobre San José, Padre y Maestro en la fe, realmente cómo poder compartir con vosotros nuestra fe, precisamente como esa confianza en la comunión de los santos. Yo no sé si vosotros tenéis la experiencia de la comunión de los santos, o sea, que esos santos entran dentro de nuestra vida y están en esa relación. Santa Teresa, precisamente, pues me saldrá mucho Santa Teresa porque, bueno, es que no me sale. Y también quiero aplicar diré que en dos partes, ¿no? En dos palabras, una palabra para una primera parte y la segunda parte, después del descanso, una segunda parte. Y estará basada desde compartir vosotros la experiencia de fe, en este sentido de Padre y Maestro en la fe, estas son las palabras, pero también estarán con ese tinte teresiano, ¿no? Y os decía que cuando yo me planteo esto de compartir con vosotros esta realidad de San José como padre, es entonces cuando yo siempre me hago la pregunta, y también lo comparto con los demás, ¿qué imagen de Dios tienes tú? ¿Qué imagen de Dios tienes tú? ¿Qué imagen? Porque la imagen de Dios va creciendo en la vida espiritual, va evolucionando. Si la has tenido toda la vida desde la primera comunión, que a lo mejor ha sido la de padre, has profundizado cuál es la experiencia de padre. ¿De acuerdo? Los pedagogos muchas veces me dicen, no digas esto porque muchas veces hay la problemática del padre, porque no es bueno, ¿qué tal? No, yo lo siento, pero tal vez no, estoy convencido y con los años más, que la transmisión de la fe nosotros es la transmisión del Padre bueno. Por eso, ¿qué imagen de Dios tienes? Es lo primero que yo preguntaría a cada uno en este retiro. ¿Qué imagen de Dios tienes tú? ¿Tú? ¿Qué imagen? El Papa le ha puesto a San José como padre. ¿Pero por qué? Porque la paternidad de Dios está muy metida en las entrañas del mismo Evangelio. La paternidad de Dios está metida en toda la palabra de Dios. Ese Padre bueno, que todo lo que crea, qué casualidad, es bueno. Es bueno. Es muy bueno. Otra cosa es lo que hagamos nosotros, pero es bueno. Entonces, esa misión de la imagen de Dios, yo la veo mucho en la película, seguro que muchos la conocéis, ¿no? Es un clásico. La vida bella, la vida es bella, porque la música que es preciosa, ¿no? Yo lo recuerdo, esa imagen de ese Padre. Yo creo que Dios es así. Fijaos, os lo recuerdo porque en 1939 Guido, un alegre, divertido y carismático joven italiano de origen judío, pues está viviendo en esa ciudad y conoce una chica que le encanta.
uno que ha vivido muchos años en Italia y todo, pues se imagina el ambiente, el estilo italiano, cómo es tan espontáneo y a veces tan romántico, ¿no? Se dice que el italiano es la lengua para ser romántico, ¿no? Conoce a esa chica, adora, y le dice todos los días, buenos días, princesa. Yo creo que, vamos, eso es para una mujer, es un halago, ¿no? No es un piropo clasista, ¿no? Buenos días, princesa. Y es así como la va conquistando, hasta que, pues nada, llega un momento, no voy a contar toda la historia para no alargarme, pero llega un momento en el que se casan, tienen un hijo, a Josué, pero surge toda la problemática de la invasión nazi en Italia. Lo llevan por judío a un campo de concentración, a su hijo, por ser descendiente de judío, y a su tío también, y Dora, que no es judía, que es italiana, pues se queda ahí, pero ella se mete en el tren. Bien, la experiencia de Guido con su hijo, de Josué, es la paternidad. Fijaos de que mentaliza a Josué que el estar en un campo de concentración es un juego para ganar un tanque. Por ejemplo, pongo el ejemplo. ¿Por qué cada vez hay menos niños? Nada, porque se esconden, porque hay unas normas que no te tienen que ver, no tienes que pedir comida, no tienes que llorar en un campo de concentración. Por eso el niño pues lo ve todo como un juego. O sea, el padre lo que quiere es lo mejor para su hijo. La paternidad, ahí está la paternidad. La paternidad le va haciendo un ambiente en el cual todo se hace positivo y como un reto para el niño, para Josué. Fijaos de que a él al final lo matan. Cuando están huyendo ya los alemanes, los nazis, lo asesinan, lo matan, lo ejecutan. Y el niño, claro, como le han dicho, de que no salga hasta que no se lo digan, y con todas las normas que le daba su padre para vivir este juego, porque si era capaz de vencer, si era capaz de ser constante en lo que estaba haciendo, ganaba un tanque. Figúrate, un tanque. Y cuando desaparece todo, el niño ya ve que no hay nada en el campo de concentración y empieza a salir y ve entrar a los americanos con un tanque, dice: he ganado el tanque. Y en una voz en off de Josué, adulto, acaba diciendo: esta es mi historia, este es el sacrificio que hizo mi padre, aquel que fue el regalo que tenía para mí. ¿Cuál fue el regalo? Pues que su hijo no tenía un trauma, no tenía ahí un trombo afectivo, no tenía un trombo social. ¿Qué mejor regalo? No fue el tanque, solo. Pues es el Dios que vive Jesús, que vive como hijo de Dios, precisamente, es la paternidad. Y es así como desde ahí, figuraos, ¿no? Os estoy poniendo la imagen de Dios. Cómo cuando hablamos de San José pueden surgir distintas imágenes a lo largo de la historia de la tradición de la Iglesia. Pueden saltar a nuestra mente según los ambientes que hayamos tocado o la imaginación, ¿no? Por ejemplo, la de un anciano impotente custodio de María, la de un carpintero, la del santo de la vara florida. Ninguna de ellas se acopla a la realidad. Todas pueden ser, pero ninguna de ellas. Os propongo en este retiro, en este estar aquí, en este momento de nuestra historia, la imagen y realidad del Padre. Del Padre en una familia, en la familia de Nazaret. Por eso se podría poner muchas más imágenes que podríamos tener de San José. Elijo esta también porque el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, y hoy estarán las del Papa, precisamente, os voy a después en una pequeña reflexión, una meditación, estarán esas imágenes, las del Papa, porque presenta a San José como padre, pero con unas características. Os quiero describir a San José, o quiero proponer a San José padre, pero con dos palabras.
La primera palabra sería con un verbo, por ser dinámico, ¿no? Con un verbo y un sustantivo, la segunda palabra. Con un verbo y un sustantivo que caracterizan la vida de San José, como padre y maestro. Y además, como os decía, con la presencia de Santa Teresa de Jesús, que lo vivió así también, de esta manera, como padre y maestro. Pero empezamos, por ejemplo, cuando decimos que es padre. Lo padre, como os digo, si nace de esa imagen que quiero compartir de vosotros, de Dios como Padre, es una imagen que puede llevarnos toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Como Padre, ¿cómo lo caracterizaría o cómo lo podríamos caracterizar? La palabra que os propongo es esa persona que es capaz de velar. Velar, con V, velar. La imagen de Dios que podemos tener os lo he presentado como una imagen en la que creo en este momento, por ejemplo, de mi vida, ¿no? Se puede decir también que sirve como vivió San José, como María y Jesús en familia. Dios elige la familia para nacer, crecer y madurar. Con todo este sentido de la palabra velar, con los sinónimos que podemos encontrar como palabra, como verbo, fijaos que como sinónimos tenemos, velar puede significar cuidar, vigilar, custodiar, cubrir, disimular, ocultar, esconder, enmascarar, tapar. Fijaos lo que da de sí la palabrita, el verbo, lo que da de sí. Pues de todas me quedo para esa imagen de San José como padre, que es la propuesta de hoy en este retiro. Os propongo que ese velar significa cuidar. Cuidar. Es una dimensión de la paternidad. Es una palabra de la paternidad. Cuidar. Y cuando digo cuidar, es la de cuidar a su familia junto a la Virgen María, la misma presencia de Jesús en su familia, como la realidad social de su tiempo, ¿no? Una palabra sencilla, que muchas veces la podemos pasar de largo, cuando significa, el cuidar significa, como padre, ocuparse de una realidad que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. Entonces nos podemos quedar en que San José, como padre, es porque vela por nosotros, nos cuida. Cuando Pío IX puso patrón de la Iglesia, hace 150 años, como patrono, es porque eran momentos muy conflictivos. Eran momentos vamos a decir, de un enfriamiento social. De un enfriamiento. Y su preocupación era cómo Dios podía estar en la sociedad sin ser traumático, sin ser violento, sin crear divisiones. Y es entonces cuando encomendó a San José a la Iglesia, para que fuera ese patrono, ese guía para poder establecer una relación con esa sociedad que se iba enfriando. Fijaos de que esa imagen que se nos propone de San José como Padre que nos cuida, en la comunión de los santos que nos cuida, viene visto siempre en la tradición de la Iglesia que nos cuida en silencio, como lo hizo en la familia de Nazaret, en silencio, en silencio. Yo no voy a meterme con todos los textos bíblicos y de todo esto porque está, por ejemplo, en las catequesis que os han dado como en la carta apostólica del Papa. Uno leyendo la carta apostólica realmente en tan pocas palabras se ha puesto toda la vida de San José desde la palabra de Dios, que tampoco es que haya mucho, pero todo su significado desde la palabra, ¿no? Por eso, cuando decimos que San José nos cuida en el silencio, porque es Dios quien habla en un sueño. Dios le habla. Fijaos de que cuando decimos que en el texto bíblico
dice que el ángel le dice, en la tradición judía este ángel es el mismo Dios, pero el sueño está vivido desde una experiencia íntima de silencio, no intimista, sino de silencio. Por eso, ese papel que vive, en ese anuncio que vive San José, como lo vivió la Virgen María, que va a concebir su prometida, su esposa, que va a ser su esposa, un hijo, y que le dice que lo acoja. Su respuesta no fue un sí de confianza, sino un silencio confiado. Un sí, fue un sí, un silencio confiado. No es el sí de María, no es el fiat de María. Aquí está la esclava del Señor, pase lo que pase. La radicalidad de la confianza, del abandono. Vosotros que sois catequistas, siempre, ¿qué es la fe? La fe es creer, por ejemplo, en una serie de normas que hay que cumplir o de verdades que hay que vivir, sí, pero esto es una consecuencia. La fe, si no nace de la confianza, entonces toda esa serie de muchas veces de conceptos, de ideas, de normas, de mandamientos, incluso de palabras, como puede ser esa palabra tan utilizada como es el amor, es difícil entenderla, es muy difícil. Si no nace de una catequesis realmente, de una transmisión de nuestra visión de lo que es la fe como una experiencia de confianza. Por eso el silencio de San José es desde el inicio, porque es un silencio confiado a esa tarea que le va a dar Dios, a esa misión que le va a dar Dios en la familia, en la Sagrada Familia. Por eso su paternidad nos hace descubrir, ¿qué nos hace descubrir en la paternidad, en ese silencio confiado que le hace San José al ángel, al Dios mismo, a la presencia de Dios en su vida? Le hace descubrir su santidad, la santidad de San José, bueno, de José de Nazaret, de José. Le hace descubrir la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Aunque muchas veces, como a veces utilizamos un lenguaje que damos pero me gusta simplificar las palabras, ¿no? ¿Qué es la santidad? Para que nos llegamos a entender. ¿Por qué estoy hablando en este contexto? ¿Qué es la santidad? A mí me impactó una vez mucho un fraile nuestro, en el Véneto, Antonio Sicari, que tiene publicado en español retratos de santos, ¿no? Y habla de muchos santos como una experiencia de Dios, y definía la santidad como esa presencia objetiva de Dios en tu vida. La presencia objetiva de Dios en tu vida. Con San José, con ese silencio confiado, silencio confiado a decir que sí, que acepta esa misión que le da, descubre la santidad de la familia. ¿Por qué digo todo esto? Vamos a ver. La santidad, si es una presencia objetiva de la gracia, de la presencia de Dios, significa que tú descubres algo que es sagrado de cada uno de los que estamos aquí presentes y ausentes, creyentes o no creyentes, cristianos, no cristianos. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz en la primera canción del Cántico Espiritual, ¿a dónde te escondiste, amado, que me dejaste con gemido? En la primera canción, cuando él que la escribe en momentos duros, pues cuando después explica, cuando recita estas canciones, le dice a la gente, ¿qué significa? Entonces hace la parte de la prosa, la explicación, y dice en la primera canción, Dios está dentro de ti, Dios está dentro de cada persona, Dios está dentro de ti. Es más, lo dice San Juan de la Cruz, aunque estés en pecado mortal,
¿qué será si estás en gracia? Entonces, por eso, cuando descubrimos que Dios está dentro de nosotros, o sea, como San José, en lo más íntimo, fijaos, en un sueño, en lo más íntimo descubre que Dios le está dando una misión, descubre esa santidad que la va a compartir con María, con la Virgen, que ha tenido la experiencia de otra manera, para estar en ese ámbito de comunión. Porque ¿cuántas veces decimos, no, es que tenemos que rezar juntos porque así hacemos presente a Dios? Tenemos que, la familia, ¿no? En la familia tenemos que hacer. ¿No será que antes cada uno tenemos que hacer ese camino de encuentro con el Dios que llevas dentro, de esa interiorización? ¿No tendremos que hacer primero? Porque si realmente yo caigo en la cuenta, en caer la cuenta, como dirá San Juan de la Cruz, si yo caigo en la cuenta de que Dios está dentro de mí, si mi mujer o mi marido o mis hijos o las personas que yo estoy, esto puede pasar también en los grupos o puede pasar en comunidades cristianas, si cada uno está en búsqueda de ese Dios, el Dios que llevas dentro, el Dios de la misericordia, el Dios de la paternidad, es curioso que estamos más unidos. Si cada uno encuentra, entonces verdaderamente es Dios, no es la oración la que nos une. No es la oración, no es de que nos llevemos bien, no es que hagamos muchas técnicas para poder transmitir. Lo que nos une es Dios y es lo que nos da fuerza. ¿Pero por qué? Porque nos encontramos cada uno aquí dentro. ¿Y con quién? Con el mismo Dios, San Juan de la Cruz. Los místicos. Por eso, ese silencio confiado de José, de San José, es que va mucho. O sea, nos puede llevar, y os invito a pensar, a meditar, hasta dónde nos puede llevar. La importancia del silencio confiado. El silencio, me oiréis más de alguna vez, y si no lo digo, a mí me han oído muchas veces en los grupos que llevamos de contemplación o parecidos, de lectura o demás. El silencio no es ausencia de ruido. El silencio es una presencia y por eso necesitas el silencio. ¿Esto qué te lleva? Ese silencio confiado que nos lleva la misión de San José para cuidar, como María, a esa familia, a esa sagrada familia. Cuando se dice sagrada, es un espacio de santidad. Pues, ¿qué nos lleva? Pues ese silencio confiado nos lleva a decir que la santidad, podemos decir que San José nos propone que su silencio confiado, la santidad de la paternidad, del velar, cuidar a quien se le ha confiado, a María y a Jesús. O sea, la santidad de su misión. Si nosotros, en nuestra misión de catequistas, vosotros, misión de catequistas, yo también me siento porque también pues llevo grupos y demás, pero que si mi misión es un silencio confiado como el de San José, ¿sabéis a lo que compromete? A cuidar a la gente. A cuidar. Así. Yo no voy a decir, eso ya lo sabéis mejor que yo, cómo vamos a cuidar a esos niños, a esos jóvenes, a esos adultos, a esos mayores. Pero es que esto compromete. La visión cristiana de la vida, si no tiene obras, queda vacía, ya lo dicen, la palabra de Dios. Pero Santa Teresa, es curioso que cuando escribe en el momento de más madurez, o sea, más las moradas, el castillo interior, ya sabéis, ¿no? Describe el alma como un castillo. Nuestro interior es como un castillo, con muchas moradas. Ella explica 7, pero podrían ser más, dice ella. Dice, lo importante es encontrar la puerta, porque es lo difícil. Para ella la puerta es la oración. Pues dice, precisamente en la 7ª morada,
Cuando uno que dice, madre mía, uno ya está liberado de todo, ya puede uno vivir sin más, sin nada, parece como ya el máximo, ¿no? ¿Sabéis lo que dice? Obras quiere el Señor, obras. ¿Por qué? Porque estas obras nacen desde tu interior, desde dentro, desde dentro. Por eso ese silencio confiado de José nos puede, yo creo que, llevar a meditar, a reflexionar, y propongo en una pregunta de retiro, ¿no?, si realmente lo que yo estoy haciendo es desde dentro o porque tengo compensaciones de fuera. Y aquí, si queréis más caña, ¿queréis más caña? ¿Sí? ¿Queréis más caña? Os diría, ¿no? Os diría, San Juan de la Cruz nos diría, cuidado, no te quedes tampoco con todas las satisfacciones que puedes tener dentro en tu vida espiritual, no te quedes solo con eso. Nada, no te quedes. ¿Que te van bien las cosas? Nada, no te quedes. ¿Te van mal? Nada. Tú sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante porque lo tienes todo, que es Dios, es el Dios que está dentro de ti. Por eso, si vamos por ahí, ese silencio confiado nos lleva a una liberación de la persona de todo aquello que le pueda impedir, sobre todo, que sus obras sean consecuentes por lo que uno cree, con lo que uno confía. Bueno, pues esto realmente sería, si Dios vela por nosotros, significa que nos cuida. San José vela por su familia, cuida su familia. La paternidad, el sentido de la paternidad es velar. Os propongo que signifique velar, que significa cuidar. A quien se te encomienda. Cada uno tiene sus grupos, cada uno tiene sus compromisos. Con San José se revaloriza la santidad, de la presencia de la santidad en la paternidad. En la paternidad. Porque muchas veces decimos, bueno, San José Padre, y se queda ahí. Y se queda ahí. Pero hemos descubierto qué significa Padre. Yo os presentaba en lo más grande desde Dios, pero en San José es una paternidad que vela, que cuida, pero que cuida con un silencio confiado. De ahí que el silencio de José no tiene nada de dominio, sino de ausencia de poder. Deja a Dios que se manifieste en María, ¿no?, con su virginidad, y a Jesús en su nacimiento. Deja paso y protagonismo a Dios. San José ocupa el lugar que le corresponde. A mí me gusta siempre ver a San José como el lugar que supo estar. Sí, le ayuda, le deja el protagonismo a Dios en la persona de Jesús, del niño Dios. Su silencio le ayuda a escuchar a Dios, qué quiere de él. Os cuento ya solo con esa huida a Egipto, esa vuelta, todo esto, ¿no? Ese es el silencio confiado, cómo escucha a Dios. Y a formar una familia donde Jesús es lo más importante, pero necesita Dios de la paternidad de José. Es curioso. Necesita de esa paternidad. La necesita. En ese tiempo y en ese lugar. Ahí está la historia de la salvación. Este tipo de paternidad con el tiempo uno lo valora cada vez más. La paternidad que vela en el silencio, la necesidad de cuidar en el silencio donde Dios habla, dirá San Juan de la Cruz. Yo no creo que Dios habla en el silencio. Dios habla en el silencio. Dirá San Juan de la Cruz en los dichos de luz y amor, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio. Por eso la figura de San José tiene esa importancia. En eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Dios habla en el silencio, como lo hizo en San José.
nosotros podemos también escuchar a Dios, sin tener visiones, sin tener que buscar nada, sino es buscarlo dentro de ti, en el silencio que hay dentro de ti. Buscar ese silencio interior. El silencio sería el enmudecer tantas veces, donde no hay palabras, pero ¿qué palabras se puede decir? Escribe San Juan de la Cruz diciendo en el libro de la noche, ¿no? Esto dice, porque le parecía que los bienes de su alma estaban tan acabados que no solamente no había ni hallaba lenguaje de ellos. Muchas veces en el silencio surgen tantas palabras que no tienen sentido. Surgen tantas realidades en el silencio. Por eso muchas veces cuesta tanto el silencio. Porque, ya os digo, no es ausencia de esas palabras o de esos ruidos de la carretera o de la calle. No. Es la presencia, es descubrir esa presencia. Entonces se crea el silencio. Y eso es cuando dice que no solamente no había ni hallaba lenguaje de ellos, más acerca de los ajenos también enmudeció con el dolor del conocimiento de su miseria. Mirad, es curioso que en el silencio podemos transmitir tantas cosas. El silencio de Dios no significa que Dios no está, sino que nos está escuchando, precisamente. Cuando uno descubre el silencio de Dios, es cuando más cerca está. En la realidad espiritual de muchas personas que me he encontrado, significa de que se asustan, ¿no? Después de tener una vida espiritual muy sana, con todas sus etapas, sus periodos de vida. Pero hay una etapa que es el silencio de Dios. Y entonces cuando se asusta incluso y dejan todo, dejan sus compromisos en la iglesia, muchas veces incluso llegan a desconfiar de sus ámbitos sociales, familiares, de trabajo. O sea, se sienten como huecos, ¿no? Por eso Santa Teresa decía, hermanas, que no estamos huecos. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque para los místicos, y eso es muy importante en ese proceso que podemos llevar todos los que estamos aquí presentes y ausentes, es descubrir ese Dios que está tan cerca de ti, que se crea una relación de amistad. Y no lo digo yo, lo dice Santa Teresa, en el capítulo 22 del libro de la vida. Ese texto, ¿no? Ese texto que para mí es culmen de la cristología, ¿no? Bueno, no lo digo yo, esto me lo enseñaron en Roma, los jesuitas. Pero que con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Esto dice Santa Teresa en el capítulo 22. Pues bien, cuando tenemos esa relación de amistad, cuando uno tiene esa experiencia de la amistad, ¿no? Es curioso que al principio hay muchas palabras, que es estar, incluso te gustaría efectivamente que se tuviera esa persona, ¿no? Pero si esto va hacia adelante y es perseverante y se crea una relación de amistad sana, en este sentido, pues es un proyecto común de amistad, de ideas, de sentimientos y todo. Es curioso que llegan momentos que solo con su presencia, la presencia del amigo, es suficiente y puede estar dando un paseo en silencio. En silencio. Por eso Santa Teresa, que tenía ese don de relaciones humanas, de amistad, valora mucho que Jesús es amigo. ¿Por qué? Porque la máxima confianza que puedes tener con un amigo es el silencio, es el compartir el silencio. Porque ahí descubres la mirada, descubres los gestos, descubres la respiración, descubres todo. Y entonces, conclusión, ¿qué es la oración para Santa Teresa? La oración es un trato de amistad, dirá ella, es un trato de amistad. Con quien sabes, tratar muchas veces a solas con quien sabes que te ama, a solas.
solo a solas, sola a solas, en silencio. Por eso San José, cuando da mucho de sí, puede dar si continuamos, ¿no? Continuamos diciendo, ya con Santa Teresa os pongo a Santa Teresa, me he invitado como carmelita, pero también es verdad que el Papa también lo menciona a Santa Teresa, y es donde entonces yo quisiera también poner ese puntito biográfico de Santa Teresa, pues como un ejemplo de vida, ¿no? Cada uno puede tener una experiencia de esa comunión de los santos. Santa Teresa tenía una lista de santos, dice que tenía unos 30 santos ahí, les tenía y que los recordaba, y se sentía como que andaban con ella, ¿no? Primero era San José. No estaba ni Jesús ni la Virgen María, porque eso ya era parte. Eso era parte. Ella realmente, aunque ella dice que no era una persona letrada, que como mujer de aquel tiempo, pero Santa Teresa era una mujer formada. No caigamos en ese tópico de la mujer de aquel tiempo. Santa Teresa se formó en una escuela privada, en ese sentido de las agustinas descalzas, porque no había para enseñar a las mujeres. Desde Isabel la Católica en los conventos, en ciertos conventos, se formaban a mujeres. Y ella lo vivió. Ella dice porque su padre la había distraída con un primo que tonteaba, y entonces la metió en ese colegio de niñas, en ese internado. Pero allí tuvo una formación muy buena, además de sus padres, que siempre estaban leyendo y le transmitieron esa afición a la lectura. Decía Santa Teresa que no podía estar sin libro en la mano. De caballerías, en principio, pues después se fue de vida de santos, y después toda la teología de aquel tiempo. Y como a ella le afectó después el índice de Valdés, cuando quitaron todos los libros, porque podían contaminar la doctrina que se vivía en aquel tiempo. Ella tenía precisamente a San José, como digo, el primero. Y es curioso que Santa Teresa se atiene a una norma muy práctica en su relación con los santos, que le evitó muchos problemas. Ella dirá en su libro, en su autobiografía, dirá: de devociones a bobas nos libre Dios. O sea, no eran devociones así a bobas, para entretenerse. No. Como os digo, los santos tenían cada uno su papel en su vida, y en la vida de la comunidad que estaban formándose, cada santo. Y no tiene problema de ir a la devoción popular para sentir la necesidad que tenía de estar cuidada por el que fue en la tierra el Padre de Jesús. Ella lo tenía muy claro. Ella recurría a San José porque fue el Padre en la tierra de Jesús. Y ya está. Lo descubre en la enfermería de la Encarnación, cuando en ese primer monasterio donde ella entró, y después pues ya sabéis que pasó a San José, una comunidad mucho más pequeña, cuando desde la impotencia de poder caminar, ella tuvo una enfermedad a los 26, 27 años, ¿no? Tuvo una enfermedad que no se sabía, y entonces pues quedó muy tullida, no podía caminar, habiendo perdido su capacidad de movilidad, quedando paralítica, y hace de San José como una opción personal y espontánea. Dice ella: comencé a hacer devociones de misas y tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Veía que no podía. Pues dice: yo me encomiendo a San José que me cuide. ¿Sabéis por qué? Es la lógica de la piedad. Os recuerdo que la piedad es un don del Espíritu Santo. La piedad es muy necesaria en la vida de fe. San José, si cuidaba de su familia, ¿por qué no me va a cuidar a mí? Es la lógica, ¿no?, de la piedad. Entonces, en ella dice: tomé por abogado a él, porque sentía que la cuidaba. Y es así, entonces, solo
vio como que iba sanando, tuvo incluso momentos dificilísimos, como San José le dice, San José hizo con quien es en hacer de manera que pudiese levantarme y andar y no estar tullida, encomendándose a San José. Pues bien, este es un momento muy crítico para ella, el de la enfermedad. Fijaos de que ella lo descubre, no era una persona muy de santos, pero lo descubre ahí, en la enfermedad. También tiene un sentimiento y convicción de que sus comunidades están cuidadas, custodiadas por San José. De acuerdo, la primera comunidad la llama de San José. Pero fijaos de que en la Encarnación tuvo un periodo que la hicieron priora de esa comunidad en contra de la comunidad. Nosotros los religiosos elegimos a nuestros superiores y de todo, ¿no? Los elegimos. Pero se ve que había un follón tremendo, entonces los superiores mayores la eligen a ella como superiora. Madre mía, la que se lía. La que se lía. Y ella, ¿sabéis lo que hace? Aparece en el coro y pone de priora a la Virgen María. Así es que se libra de follones. Dice, aquí está la priora. ¿Y sabéis de qué pone de su priora? Al segundo, a San José. Y eso es verdad, ¿eh? Es más, ese San José, según la tradición, según las florecillas que se habla de Santa Teresa, ese San José le llaman el parlero. Porque cada vez que se iba a fundar o a un sitio, porque seguía fundando, aunque le hicieron priora de la Encarnación, y todo eso, le encomendaba que cuidara a la comunidad. Pero cuando volvía, San José le decía las cosas que había pasado. Le decía las cosas que había pasado. Esas son las florecillas, ¿no? Como la de San Francisco, ¿no? Entonces, para ella, además del parlero, para ella era el padre ayo de Jesús, el que cuidaba de Jesús. Si cuidaba de Jesús, ¿por qué no va a cuidar de nosotros? Por eso, San José, padre. Bueno, espero no haberos aburrido mucho. Y ahora vamos a tener, si os parece, un momento de reflexión. Se os ha dado y meditación, este rollito. Y veis, es muy sencillo. Es muy sencillo. Si veis el rollito, dais la vuelta. Uy, está al revés. No me he equivocado, ¿eh? Lo he hecho a posta, porque esto es para la segunda parte. ¿Eh? No me he equivocado, que suele pasar, ¿eh? Entonces tenemos, coged la parte donde dice sigue, no, perdón, el que dice de la carta Patris Corde del Papa Francisco sobre San José. Esta carta del Papa presenta características de la paternidad, del Padre amado, del Padre en la ternura, el Padre en la obediencia, el Padre en la acogida, el Padre de la valentía creativa, el Padre trabajador, el Padre en la sombra. Son características de la paternidad. Para cuidar a su familia, para cuidar a la Iglesia, para en esa comunión de los santos, nos cuida ¿cómo? Pues ¿cómo? Ahí lo tenéis. Además, es una síntesis bíblica en la carta apostólica, para mí, casi perfecta, en este sentido, ¿no? Entonces, tenéis ahí un momento, como sería difícil poneros en este espacio de tiempo,
pues todas estas características de la paternidad, vamos a tener ese momento de silencio. Yo os animo a estar en silencio, donde vamos a estar, a cada uno le ha tocado un tipo de característica. A uno le ha tocado la primera, el Padre amado, que es amado, o la tercera, el Padre en la obediencia, o el Padre de la valentía creativa. Bueno, pues vamos a estar este momento de silencio. Yo leeré algunas frases, pues al menos 15 minutos, el cuarto de oración que decía San Enrique de Osor, por lo menos. Los 15 minutos en ese silencio, y os animo a que os quedéis con el enunciado, meditar el enunciado. Si os ha tocado Padre en la obediencia, meditar, ¿qué significa eso? Esa es la meditación. Meditación es como rumiar, como repetir, Padre en la obediencia. A ver qué surge. ¿Qué surge en este sentido? O si toca Padre en la acogida. ¿Qué palabras surgen en ti? ¿Qué sentimientos? Os invito a un momento de reflexión, de silencio. Ya sabéis que el silencio no es ausencia de ruidos, que si uno mueve la hoja, no pasa nada mover la hoja. Si uno se mueve, si uno le duele el estómago y hace ruido, tampoco pasa nada. Si se oye el coche, no pasa nada. Yo pongo el ejemplo. Hay ciertos conventos que son contemplativos. El de Dueñas, por ejemplo, donde hay los trapenses, allí en Palencia, es un convento máxima contemplación, máximo trabajo, máximo silencio, y pasa el tren. Y pasa el tren por en medio. Y por eso se van ahí. O sea, y ya están siglos ahí, ¿eh? Desde la desamortización que pusieron el tren. O sea, no pongamos la excusa al ruido exterior. Vamos al silencio interior. Vamos entonces a meditar, os invito, ese Padre amado, ese Padre de la ternura, ese Padre en la obediencia, ese Padre en la acogida, ese Padre de la valentía creativa, ese Padre trabajador, ese Padre en la sombra.